Buenos días a todos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más a través de este medio de internet. Gracias. Esto nos permite a nosotros estar en esta relación tan importante a través de la palabra del Señor, y es un medio que utilizamos hoy para salvar lo que es la contingencia en la cual se vive hoy. Gracias, llame a su familia, concéntrelos ahí donde usted está y permita que puedan estar juntos para recibir la palabra hoy en esta mañana de domingo. Dios les bendiga a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Saludamos a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares donde nos reciben, nos permiten entrar a sus hogares, ¿verdad? Y pues también hay personas que están allá en Brasil. Lana, Luana, Dios les bendiga, muchas gracias por estar aquí hoy en esta mañana de domingo. Dios les bendiga a todos. Vamos a caminar a través de la Escritura. Quiero recordar un poquito de lo que habíamos tratado, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús permaneció durante todo el Pentecostés. Dice que Él se apareció por alrededor de 40 días. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando se está hablando del Pentecostés son 50 días, pero ellos en el aposento alto ahí se pusieron a orar y pasaron alrededor de unos 10 días y posteriormente Jesús se aparece a ellos. Claro que anteriormente, si recordamos, traían algunas dificultades entre ellos, ¿verdad? Ya que la mamá de Juan y de Santiago, los hijos del trueno, había intervenido con Jesús para decirle: permite, Señor, que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Esto provocó una gran alteración entre los discípulos, ¿verdad? Pero a la misma vez, pues Jesús sabiamente, ¿verdad?, habla con ellos y apela a las conciencias, ¿verdad? Y les dice que si están preparados, listos para beber de la copa, ¿verdad?, con la cual han de ser bautizados. Ellos dicen que sí, en el momento, ¿verdad?, aplican su afirmación de que sí están dispuestos. Bueno, pues esto provoca una alteración entre la relación de los discípulos, y ya con esto, pues el Señor parte, se va, y entonces ellos se van al aposento alto, y claro que hay una grande tensión entre ellos, ¿verdad? La palabra unánime, porque posteriormente, después de estar 10 días ahí, pasa el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto día, se encuentran orando en el aposento alto, pero llega un momento en el cual, ¿verdad?, todas las dificultades, diferencias, pensamientos, todo se unifica, y en ese momento, ¿verdad?, que todo está unificado, entonces sucede algo, ¿verdad? Hechos 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Muy bien, pues esa palabra de unánime significa una sola mente, ¿verdad? Estaban en un mismo acuerdo, en un mismo sentido, ¿verdad? ¿Cómo podemos traducir ese lenguaje espiritual cuando un grupo tiene una misma mente, vaya? ¿Cuántas mentes hay en la iglesia? Solo una, la mente de Cristo. Así es que el propósito que se tiene como iglesia es que tengamos una misma mente. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que en la iglesia ya no existía la visión de cada uno de los 120 que estaban ahí reunidos. Ya no había una diversidad de pensamientos, solamente había una sola mente, un solo pensamiento, y era que se hiciese la voluntad de Dios. Así que Amós 3:3 nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues llegaron al acuerdo. Jesús dijo en Mateo 18:19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La palabra acuerdo en griego es symphoneo. Decíamos y hablábamos, ¿verdad?, que la raíz de esta palabra proviene de la palabra sinfonía, que significa armonía, ¿verdad? Estar de acuerdo. Bueno, pues
el que sabe de música sabe lo que es una sinfonía, ¿verdad? Pues la música no puede comenzar con el piano en un tono, la guitarra en otro, el trombón en otro. No puede haber una diversidad de tonos, ¿verdad? Porque entonces no hay sinfonía en ello. El Señor quiere sinfonía en su casa. Él quiere armonía en la casa. Que todos los que están ahí juntos tengan una buena armonía. Ahora, imaginemos que el Señor, ¿verdad?, tenía 120 músicos en el aposento alto. Todos se encuentran en algún momento determinado, ¿verdad? Algunos ofendidos por lo que acabamos de mencionar, las diferencias de que quién se sienta a la izquierda y quién a la derecha. Y entonces, ¿verdad?, podemos pensar que ese primer día fue bastante complicado. Los primeros 10 días fueron bastante complicados, porque dice que el Señor se manifestó a ellos por 40 días. El Pentecostés son 50, así es que 10 días deben de haber sido las fechas o los días donde todo se ajustó. Todo significa, si vamos a hablar de sinfonía musical, entonces significa que el Señor empezó a afinar, ¿verdad? ¿Qué afinaba? Bueno, Él empezó a afinar, pues, el pensamiento, el corazón de todos, para unificarlos, ¿verdad? Ahora, cuando llega el 10º día y Dios ya ha tratado de una forma individual, porque Él es así, ¿verdad? Él trata individualmente con cada uno de nosotros, entonces todos, ¿verdad?, ya habiendo estado tratados por el Señor durante todo ese tiempo, bueno, pues en ese momento, ¿verdad?, que suenan cada uno su instrumento en la nota correcta, en ese momento se escucha algo hermoso. Un sonido muy bien afinado, y podemos escuchar quizás desde el cielo la expresión que Dios ha de haber dado en ese momento. Ahora sí puedo entregarles el pentagrama del Espíritu, pues en esa escala musical es como podrán seguir, ¿verdad?, el signo de notación del Espíritu Santo y cantar el himno del amor. Cuando en ese momento ya nos están escuchando 120 instrumentos en un tono diferente. Claro que no. Ahora se están escuchando una sinfonía como un solo instrumento. Y el Señor dice, ¿verdad?, en ese momento, hoy comienza la era del Espíritu, porque cada uno tiene el instrumento en armonía. Por eso el libro de los Hechos dice que después de aquel día, todos ellos, Hechos capítulo 2, versículo 42 y 44 al 47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por tanto, si todos participaban juntos en la doctrina, quiere decir que todos decían lo mismo. Ellos estaban compartiendo lo mismo exactamente. Tenían una sola doctrina, tenían una sola enseñanza. Y si eso lo llevamos a una nota musical, entonces significa que todos daban la misma nota. Igualmente en el himno de la comunión, nadie, ¿verdad?, ninguno de ellos decía tener algo suyo, sino que todas las cosas eran en común. Ahí no había solistas, era un coro. En el día de Pentecostés todos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo en lenguas repartidas como de fuego, las cuales se ostentaban en cada uno de ellos. Ahí se asentaban esas lenguas, asentándose sobre ellos esas lenguas de fuego, el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En ese momento todos comenzaron a cantar en lenguas, y dice la Biblia que era un solo tema. Estaban hablando en lenguas diferentes, pero había un solo tema. Así que vinieron árabes, griegos, romanos, todos los judíos de la diáspora,
¿verdad?, que habían regresado de naciones lejanas, juntándose en aquel lugar. Hechos capítulo 2, versículo 5. Estamos imaginando, ¿verdad?, el momento en el cual estas cosas están aconteciendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y al escucharlos cantar, se quedaron atónitos, porque cada uno los oía cantar en su propia lengua. Y aunque era una misma canción, todos cantaban lo mismo. Las maravillas de Dios. Todos decían lo mismo. Las maravillas de Dios en cada idioma. Hechos capítulo 2, versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La palabra dice que los hombres del lugar estaban asombrados, ¿verdad? Debió de haber sido algo bastante impactante estar viendo a 120 personas hablando en diferentes lenguas y en ese momento estar escuchando las maravillas de Dios en las bocas de aquellos que tenían el idioma de alguna de esas personas, y estar escuchando a los demás. Y algunos de ellos, confundidos, se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Yo vengo de África, yo vengo de Frigia, otros de Panfilia. Estos que están allá son de Asia, no puede ser. Pero está confuso, ¿acaso no son galileos estos hombres sin letras, hombres del vulgo? Hechos 2:7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pueden estos estar cantando en el idioma de la patria donde yo nací? Uno que no salía del asombro se acerca y pregunta, ¿verdad?, que estaba perplejo, y le pregunta: oye, tú, además de que sabes griego, dime, ¿qué está diciendo en mi lengua? Y le dice lo mismo que aquel, así que no importa la lengua. Tampoco importaba el lugar donde se encontraban. Realmente estaban separados o juntos, no importaba. Todos hablaban lo mismo. Todos hablaban las maravillas de Dios. Aleluya. Esto estaba aconteciendo en ese aposento alto. Ahora, cuando vemos eso en ese lugar, ¿verdad? Porque recordemos que en la Torre de Babel, ahí, pues, las lenguas fueron para dividir a los hombres. Pero aquí, el bautismo del Espíritu Santo es para unificar la iglesia, unificar los hombres. Vienen días en los cuales Él llamará a los bautistas, Él llamará a los pentecostales, a los luteranos, a los presbiterianos, ¿verdad? Él va a llamar a los metodistas, a todo aquel que profese la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los va a llamar, y no va a afinar el instrumento, ¿verdad? Nada más así. Él va a llamarnos, va individualmente, ¿verdad? Va a tratar con cada uno de nosotros y va a ponernos en el tono correcto para que todos podamos armonizar y cantemos en lenguas angelicales las maravillas de Dios. No son las maravillas de los predicadores, no, eso no es lo que se va a cantar ese día. Tampoco son las maravillas del concilio, tampoco son las maravillas de la denominación, ¿verdad? No son las maravillas del seminario donde fui, no son esas maravillas. No son las maravillas de los logros ministeriales, son las maravillas de Dios. Cristo murió y ascendió para producir esa armonía. Y si tú has sido llamado, ¿verdad?, a conformar la sinfonía de Dios, entonces debemos de pedirle al Padre que comience a afinar nuestro instrumento, ¿verdad? Y también queremos entonar el mismo canto, las maravillas del Dios Todopoderoso. Eso es lo que queremos hacer, ser uno solo, ¿verdad? Manifestar este mismo canto. Los apóstoles predicaban de la cruz y de la resurrección, por lo cual la onda armónica de la predicación apostólica fue que Jesús había resucitado. Ellos citaron aquellos textos del Antiguo Testamento que hablaban de esas cosas. Ellos citaron, ¿verdad?, los salmos de los profetas para concluir diciendo, en lo que dice Hechos capítulo 2, versículo número 32. A este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. Al oír esto, la multitud se compungió de corazón. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando los judíos hoy, ¿verdad? ¿En qué momento irán a compungirse de corazón? El pueblo de Israel necesita recibir lo que nosotros hemos recibido. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando vean una iglesia tocando muchos instrumentos, pero unánimes. Esto es lo importante, en acuerdo, en armonía, hablando una misma cosa, hablando las maravillas de Dios. A esa armonía, a esa sinfonía es a la cual Dios responde. El salmista lo vio y se admiró, diciendo en el Salmo 133, versículo 1 y versículo 3: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando la iglesia esté en unidad, cuando la iglesia camine en un común acuerdo, Dios enviará todo hacia abajo y ya no se dirá lo que algunos dicen. Claro que ya no. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está tu Dios? Sino que la iglesia habitará en la hermosura de la gloria de su magnificencia, andará en sus obras maravillosas y todo ojo lo verá. ¿Qué fue lo que pasó en el Pentecostés? Pues 3,000 personas se convirtieron, entre ellos muchos sacerdotes creyeron y aplicaron la fe en Jesucristo. Los discípulos tenían el pavor, ¿verdad?, de todo el pueblo. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba y había poder. Cuando los metían a las cárceles, el Señor los sacaba sin abrir las puertas, dejando ahí afuera los guardias con las celdas vacías. Hechos capítulo 5, versículo 23. Diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y ya que estaban libres, ¿qué hacían los discípulos? ¿Se escondían? No se escondían. Ellos se iban al templo para continuar enseñando al pueblo. Hechos capítulo 5, versículo número 25. Pero viniendo uno, le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Por qué todo esto? Porque dedicaron al Padre el concierto en una unanimidad, y como el Señor solamente oye el idioma de la armonía, respondió a la sinfonía con portentos, señales y maravillas. Por ejemplo, vemos lo que ocurrió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? 2:42, estaban todos unánimes juntos y en armonía. Esto se repite en el capítulo 4. A Pedro y a Juan los intimidaron para que no predicasen en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, verso 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y como ellos se resistieron, los apresaron, pero tuvieron que soltarlos por causa del pueblo, ya que todos glorificaban a Dios, todos estaban unánimes, era un solo canto. La gloria de Dios era la gloria de la resurrección. Hechos capítulo 4, versículo 19 al 21. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y cuando los apóstoles llegaron a los suyos y les compartieron estas cosas según la palabra, ¿verdad?, que después de haberlos oído alzaron unánimes la voz, después que ellos hablaron con ellos, todos unánimes, la voz en alto, alabando y glorificando a Dios. Mateo 4:24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia
del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vemos aquí? Un grupo que alza su voz juntos a Dios. Se pusieron en armonía y en una misma sinfonía. Alababan a Dios. Pidieron una misma cosa. Hechos 4, 29 y 30. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y dice la palabra que cuando hubieron acabado de orar, el lugar donde estaban tembló. Hechos 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios respondió al instante. Podemos encontrar en este pasaje varias enseñanzas. Lo primero es la importancia de hablar lo mismo. Cuando la iglesia se reúne en oración, como Dios responde, si los profetas se contradicen unos a otros, si no hay esa unidad, ¿cómo Dios responderá? Necesitamos madurez en estas cosas. A los profetas les decimos que Dios no se contradice. Dios es un Dios de orden y su palabra es fiel. Dios no dice una cosa hoy y otra mañana. Igualmente, si nos reunimos a orar, no es posible que uno venga a pedir por una cosa y otro por otra. Tenemos que ser unánimes en todo. ¿Cómo saber si oramos según su voluntad? Lo sabemos porque a través de las oraciones, aunque no son dichas con las mismas palabras, el Espíritu Santo nos va guiando cuando las mismas van a la misma dirección. Todos oramos a Dios, aunque con diferentes palabras. Y cuando unimos cada petición, vemos la sinfonía de una misma oración. Y lo segundo, otra cosa que podemos aprender de este incidente es que Dios no da el Espíritu por medida. Juan capítulo 3, verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hubo una llenura inicial, pero Dios sigue llenándonos. Su Espíritu no se ha cortado. Todos los que estaban en aquella casa habían estado en el aposento alto y recibieron una segunda llenura del Espíritu. Hay muchas llenuras del Espíritu, porque el que Dios envía, ¿verdad?, lo respalda y lo hace con su Espíritu. Algunos piensan que ya fui bautizado con el Espíritu y que ya el Señor no me dará más. No. Dios puede llenarnos todos los días y rebosarnos y seguirnos dando. ¿Cuántas iglesias se unen para orar para que haya un despertar, un avivamiento como Dios lo ha prometido para estos días? Y pareciera que no nos oyen. ¿Por qué? Porque no es tanto cuántas horas oramos. No es cuánto acuerdo haya, sino si estamos unánimes. Hay quienes piensan que es necesaria mucha oración y no es así, sino lo que hace falta es mucha unidad, abundante armonía y común acuerdo. No podemos negar que la oración une, pero a través de ella nos vamos poniendo en unanimidad. Pero cuando se entra en ese acuerdo, no se puede venir con nada preconcebido, nada arreglado, ningún prejuicio, ni juzgado al hermano, no. Hay que venir con el corazón humillado delante de Dios, buscando y saludando con amor al hermano, no juzgándolo ni fijándome en cómo ora. Solo cuando dos se unen con el corazón de Dios, el Señor responde y desciende su bendición. Salmo 133, versículo 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Adonai inmediatamente suelta el óleo. ¿Qué es el óleo? El óleo es la unción, ¿verdad? Esa unción que bajó el día de Pentecostés cuando hubo armonía.
Todos estaban unánimes juntos, ¿verdad?, en ese aposento alto, y en ese momento se derramó. El óleo que descendió y los llenó, los rebasó de tal manera que cayeron al piso. Sus bocas fueron abiertas con un cántico nuevo, y sus corazones estallaron a una, llenos de gozo y alegría. Los de afuera solamente oían sus voces que se alzaban unánimes al cielo, por lo que una gran multitud se aglutinó ahí para ver qué había ocurrido, y hubo quienes dijeron que estaban borrachos. Mas Pedro, poniéndose en pie, a los 11 les dijo, en Hechos 2, 14 al 20. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. En aquellos días se les llamaba siervos y siervas a los esclavos, los cuales en las casas eran como bestias de carga que servían sin esperar ningún tipo de compensación, y eran estimados en poco. Pero el Señor dijo que cuando su pueblo está en armonía, su condescendencia, su deseo de bendecir sería tan abundante que hasta los esclavos que los están sirviendo, incluso ellos, los iba a llenar de su Espíritu Santo. Así va a estar desbordado, pues él es provocado a bendecir a su pueblo cuando éste vive en unidad. ¿Qué pasa cuando surge un avivamiento? Vemos que vienen arrepentidos los borrachos, los bebedores, las prostitutas, los drogadictos, aquellos que pensamos que era imposible que un día pudieran rendirse a los pies de Cristo. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo es posible que este individuo, con la vida que llevaba, esté ahora hablando en lenguas y profetizando? Pues esto es lo que hace Dios. Esto asombró a Pedro y a los judíos que andaban con él en la casa de Cornelio, pues cuando llegó, apenas empezando a hablar, de momento el Espíritu Santo se derrama sobre todos ellos, sobre los gentiles, sobre todos los hombres que se encontraban ahí. Empezaron a hablar en lenguas y a glorificar el nombre de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Quizás Pedro haya quedado tan sorprendido y haya llegado a pensar, ¿qué es esto? Nosotros durante 3 años y medio, ¿verdad?, duramos para recibir esa bendición, a pesar de que somos judíos y estamos en el pacto y la promesa. Pero Dios ha dicho que se derramaría de tal manera que tocaría incluso a aquellos a los que se les llamaba inmundos. ¿Por qué? Porque estaba desbordado, porque quería bendecir, porque el amor, ¿verdad? El amor, nuestro Dios se da por entero cuando hay amor entre nosotros, cuando hay esa unidad entre nosotros. Entonces Dios se derrama. La regla era un instrumento que usaban los carpinteros, ¿verdad? Y el apóstol, ¿verdad?, de estar en esa misma regla, él dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios.
Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La regla era un instrumento que usaban los carpinteros para muchos propósitos. Uno de ellos era básicamente para medir y trazar líneas derechas, rectas. La palabra griega usada ahí es canon. Esta palabra, en su connotación metafórica, dice aquello que sirve para medir o determinar cualquier cosa. Así que todos hemos sido medidos con una regla en un mismo principio divino, y esa medida hemos recibido todos, un mismo espíritu. Por tanto, todos debemos sentir una misma cosa, y si alguno sintiera otra cosa, esa se la revelará el Señor. Pero en aquello en que todos hemos llegado a un común acuerdo, debemos de seguir esa regla de unanimidad y no romperla. Es interesante que también el término canon se usa en la música para referirse a una composición en la que una melodía determinada es el modelo para la formación de todas las demás partes. Debemos reconocer que la iglesia ha pasado por tantas divisiones que entrar ahora en ella, ese canon Pentecostés, pareciera imposible para muchos. Es como si un espíritu de confusión o ruido se apoderara de la iglesia. Dios anuncia por el espíritu de la profecía que el enemigo quiere traer confusión entre los hermanos para producir la división, para desajustar, para desestabilizar, destruir, para dividir. Esto viene cuando no escuchamos a Dios, pues Él nos ha dicho que todo el esfuerzo de la iglesia debe estar en una sola cosa: agradarle y obedecerle. Sabemos que no somos perfectos y que hay muchas cosas que corregir, pero el Señor ve el deseo de agradarle, y eso le basta, pues su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La iglesia es una sola, por lo que aquellos que han cerrado sus oídos al consejo de Dios son iglesia de Dios, no nuestros enemigos. La iglesia tiene adversarios, pero no son nuestros hermanos, ¿verdad? Aquellos que estamos caminando en la fe, esos no son nuestros enemigos, esa es nuestra familia. Por lo tanto, oremos para que haya concierto, que todos estemos bien afinados, hablando sobre lo mismo, y que haya unidad entre nosotros. Que escuchemos la sinfónica de la iglesia, alegrando los aires de todas las naciones con sus notas de unidad. La unidad de la iglesia, esto es lo que nos incumbe a nosotros como células del cuerpo de Cristo. Por tanto, para que haya armonía, ya sabemos lo que necesitamos: la mente de Cristo. Para tener un solo pensamiento, el corazón de Dios. Para tener un mismo sentir y la unidad en el espíritu, para orar lo mismo, que todos oremos lo mismo. Los que estaban en el aposento alto no estaban menos divididos que la iglesia actual. No entendían muchas cosas, pero pagaron el precio de estar juntos como se les había ordenado. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Obedecieron y Dios hizo el milagro. No es imposible para Dios. Marcos capítulo 10, verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y de eso estoy persuadido. El Señor lo está haciendo, está uniéndonos
unificándonos, y sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que sin importar cualquier cosa que tengas en contra de tu hermano, o creas que él tenga en contra de ti, Dios te manda hoy, por obediencia, a entrar en ese concierto. Aunque tengas que durar mucho tiempo afinando tu corazón en amor con él, debes de decirle, ¿verdad? Hermano, yo entiendo que el tono en el cual debemos de estar sincronizados es lo mayor. Y si tú insistes en que es otro tono, entonces oremos a Dios y dejemos cada uno nuestros pareceres para que sea el Señor el que nos revele la nota correcta. El que ama a Dios lo va a hacer por amor a Jesucristo, ¿verdad? Y también por conseguir el favor de la armonía del cuerpo. Y eso debemos de hacerlo, ya sea con personas de fuera, con familiares o hermanos de la congregación. El Espíritu de Dios, del Dios Altísimo, pide, Él ordena por mandamiento y ruega en el Espíritu la oración de Jesús. En Juan 17, versículo 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué importante es estar sincronizados en esa sinfonía de Dios. Qué importante es que el Señor sacuda nuestras conciencias. Qué importante es que uno abandone esa actitud negativa que desune, que separa, ¿verdad?, la relación con aquellos con los cuales debemos de caminar en armonía y en paz. Es el Señor en su corazón el cual pone en cada uno de nosotros la disposición para ir a ponernos a cuentas con aquellos con los cuales hemos tenido diferencias. Si eso es así, entonces lo haremos, no porque me ofendió, me sentí ofendido o interpreté bien o mal, no importa. Lo que importa es darle lugar al propósito de Dios en nuestras vidas y ser parte de este proyecto hacia el tiempo final en el cual nos encontramos siendo conducidos por el Espíritu Santo. Él nos va mostrando cada día más y más de su gloria. Así es que quitemos los obstáculos, los estorbos y entendamos. La unidad, la armonía provoca, ¿verdad?, que la unción se derrame. Y esa unción provoca que hombres, por más duros en su corazón, vengan a la salvación arrepentidos. Porque en ese momento resplandeció la luz, porque Dios a través de su amor desea, ¿verdad?, manifestar su amor hacia todo el mundo. Así que seamos instrumentos a través de la unidad, ¿verdad? Instrumentos que sepamos que Dios ama al pecador y que Dios quiere traerlo a sus pies. Muy bien, pues entonces vamos a dejar aquí y le damos gracias a Dios por este tiempo en el cual hemos podido caminar juntos. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Te ruego y bendigo la vida de cada familia, Señor, que ha estado aquí junto a nosotros, caminando a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, glorifícate y exáltate, y en tu nombre yo bendigo la vida de todos aquellos, Padre, que siguen después de nosotros, en las generaciones que nos siguen, los hijos de cada familia, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, la paz de Dios sea con ustedes. Amén.